Correcto, entonces seguimos hablando sobre los tipos de comprensión lectora y el siguiente tipo es la comprensión inferencial. La comprensión inferencial, el lector reconstruye el significado del texto relacionándolo con sus experiencias personales o los conocimientos previos que tenía sobre esa información. Entonces, a partir de eso, formula hipótesis, formula conjeturas, saca conclusiones, etcétera, etcétera. Y la pregunta para explorar la comprensión inferencial será: ¿por qué? ¿Cómo podrías? ¿Qué otro título? ¿Qué pasaría? ¿Qué conclusiones? Esas serían las respuestas que tendríamos que obtener de un texto cuando estamos realizando una comprensión inferencial, ¿ok? Entonces, este nivel exige mucha más cooperación y participación del lector, porque ahora tiene que añadir su opinión personal al respecto de este texto. Entonces, va a concluir. Inferencial se refiere a que concluye, a que da una opinión respecto a ese texto que no viene dentro del texto. Es decir, lo lee y al momento de que lo lee dice: yo pienso que el autor lo que quiere decir es esto. Eso es inferencial. Entonces conduce a encontrar qué es lo que quiere decir lo que dice el texto y qué es lo que el texto calla. Es decir, no, pues el autor no puso esto porque piensa esto, aquello, allá, vaya, ¿no? Lo que sea. A eso se refiere, ¿no? A eso se refiere la comprensión inferencial. Entonces, el siguiente tipo de comprensión que tenemos es la comprensión crítica. Y bueno, el nivel de lectura de comprensión crítica es más bien un carácter evaluativo. Es decir, ya lo leíste y ahora vas a dar tu opinión al respecto. Pues el autor, además de confrontar el significado del texto con sus experiencias, ahora va a emitir una opinión o un juicio fundamentado a partir de lo cual acepta o rechaza lo planteado por el autor. Entonces, en la opinión inferencial, en la comprensión inferencial, lo que estamos haciendo es: él quiso decir esto. Y en la comprensión crítica es: lo dijo, pero yo en lo personal pienso que no es así, bla, 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 bla. ¿Me explico? A eso es a lo que se refiere. Y las preguntas que debe de responder alguien que está realizando un análisis por nivel de comprensión crítica será: ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Cómo podrías calificar? ¿Por qué? ¿Y cómo debería? ¿Ok? Esas son las preguntas que debería de contestar y está considerado como un nivel de alta complejidad y de enorme productividad para el lector, porque comprende en su totalidad los dos niveles anteriores, el inferencial y el literal. Entonces, según el tipo de texto, la valoración es posible desde varias perspectivas, porque como lo hace a través de su opinión, pues va a depender de su estado de ánimo, de la actitud con la que tomó el texto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta lectura habla sobre los valores, sobre los juicios que se emiten al respecto y están elaborados a partir de lo que se leyó y de otras publicaciones que le van a permitir establecer estas opiniones al respecto, ¿no? Entonces, de esta lectura, lo más importante es que tiene que ver con la escritura, con la forma en la que está redactado el texto, y entonces de ahí va a ser la reacción, ¿no? Entonces, el siguiente tipo de comprensión será la comprensión apreciativa. Y la comprensión apreciativa se refiere al impacto emocional que el contenido del texto causa en el lector. Es decir, existe un nivel de identificación con los personajes o incidentes, así como la estética o el uso del lenguaje del autor. En este nivel es propio de los lectores que ya son expertos. Entonces, por ejemplo, las preguntas que tendría que responder en este nivel de comprensión será: ¿qué emociones te provocan? ¿Qué evoca? ¿A qué te recuerda? ¿Cómo te identificas? ¿Qué sentiste cuando lo leíste? Cuando leíste este pedazo, esta frase, ¿con qué personaje te identificas? Esas serían las preguntas, para poder realizar una comprensión apreciativa. Después tenemos la comprensión creativa. Ese es el último nivel de comprensión y se elaboran nuevos textos a partir de la lectura, ¿ok? Es decir, tú leíste un texto y ahora vas a crear un texto nuevo, una historia nueva. Entonces, estas creaciones se dan como resultado de una comprensión reflexiva y profunda del texto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un trabajo que nos habla de una comprensión creativa será elaborar la biografía de uno de los personajes, modificar el final, escribir la continuación de la historia, transformar
un cuento a una obra de teatro, etcétera, etcétera, ¿ok? Es decir, tengo un tema, por ejemplo, la Caperucita Roja, y entonces decido hacer un poema. Ya no va a ser un cuento, era un poema. Esa es la comprensión creativa, la que te permite elaborar y generar algo. A lo mejor decides hacer el corrido de la Caperucita Roja, yo qué sé, ¿no? Entonces, eso ya ustedes lo tendrán que practicar hoy, con sus trabajos. Entonces, pues obviamente desarrollar la comprensión lectora en cada uno de ustedes va a ser parte de su crecimiento, y es muy importante porque así pueden identificar estos niveles conforme van avanzando en sus lecturas, y van a poder lograr mejores estrategias de comprensión, de aprendizaje, de apropiación del mensaje, y ya no se van a quedar solo con la literal, que es creo que la que todos utilizamos, sino que ya van a poder desarrollar las demás, y son muy válidas porque les aportará bastante material para ser creativos y que sus trabajos no se parezcan a los de los compañeros, que creo que es algo bien importante, ¿no? Entonces, estos serían los niveles de la comprensión lectora. Así cerramos este día y nos preparamos para el siguiente tema de la próxima clase. Muchachos, recuerden entregar sus trabajos a tiempo, en tiempo de la hora clase. Presente en la hora clase, nada de que a las 8 de la noche, profe, le mando mi presente. No, en la hora clase, ¿sale? Vamos a seguir trabajando con eso. Y sus tareas pendientes, chicos, el reloj nos marca que ya casi se termina el parcial y va a ser tiempo de evaluar, ¿ok? Así que los espero con sus trabajos pendientes, yo los recibo con mucho gusto. Y bueno, pues entonces nos vemos la próxima clase. Cuídense, saludo.